First of all, good morning, students. Today we are going to a new topic. We are going to study a new topic called polyhedra, that in Spanish means poliedros. En este caso de los poliedros, nosotros vamos a tener como objective de la clase del día de hoy conceptualizar a un poliedro, además de reconocer y aplicar las fórmulas de los prismas en ejercicios conceptualizados y contextualizados también, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Primero, ¿qué es un poliedro? Un poliedro no es más que un sólido geométrico limitado por 4 o más caras poligonales. Esa es la característica específica y la característica esencial de un poliedro, que tiene que estar limitado por, bueno, aquí podríamos poner por 3 también, porque sí se puede trabajar con un poliedro de 3 caras poligonales, pero tienen que ser algo que nosotros podemos palpar. Los poliedros es algo que nosotros podemos medir, es algo que nosotros ya podemos tomar las medidas del largo, del ancho, de la profundidad que tiene ese objeto y todo lo demás. Esto nos dice que se forma a partir de caras poligonales. ¿Pero qué son estas caras poligonales? Yo les hice esta parte de aquí para que ustedes puedan entender qué es un polígono y para que ustedes puedan saber qué es esto, ¿sí? Miren, aquí yo tengo un cubo, si se dan cuenta. Este es un cubo, la característica principal es que tienen todos sus lados iguales. Miren, yo les hice este cubo en 3 dimensiones para que ustedes puedan observar cuáles son cada una de las cosas que tenemos. Ahora, ¿por qué nos dice que es un poliedro formado por caras poligonales? Miren, si yo veo desde la parte de arriba, es al último que acepto, a nadie más voy a aceptar. Ya. Ahora, si es que nosotros vemos a este polígono desde la parte de arriba, es como que si estuviéramos viendo únicamente un cuadrado. Esa es una cara poligonal. Si nosotros Profe, vemos de este lado, dígame. profe, entré con la cuenta de mi hermana, perdón, es que mi correo se Ya dañó no de se nuevo. preocupe. Ya no se preocupe, ¿sí? Lo importante es que esté aquí, ¿ya? Ahora, en este caso, si nosotros vemos a este cubo de esta parte, también vemos un cuadrado, está formado por caras poligonales. Ahora ustedes dirán, pero ya ahora, ¿será que es verdad? Vamos a deshacerle a este cubo en sus partes, en sus polígonos. Miren cómo yo le empiezo a deshacer a este polígono, cosa que es como que si ustedes hubieran dibujado esto. Si yo le muevo en cualquier dimensión, nosotros vamos a darnos cuenta que estas caras poligonales no tienen más que, si yo le veo, por ejemplo, aquí ya le veo solo una única línea, quiere decir que no tiene ni ancho ni profundidad, pero si yo les veo desde la parte de arriba, es algo como que si ustedes hubieran dibujado en su cuaderno. Estas son caras poligonales, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras poligonales que he tenido que dibujar. ¿Para qué? Para que al rato de que yo le quiera esto, unir esas caras poligonales, formen lo que se le denomina el poliedro. Miren cómo al rato de unir todas estas caras poligonales que estaban en 2 dimensiones, les empiezo a unir y se forma lo que es el cubo, que ya se trabaja en 3 dimensiones, en la que yo puedo ver, por ejemplo, todo lo que tiene, sus bases, sus caras laterales, puedo ver todo lo que incluso yo le puedo poner aquí un objeto y yo puedo estar viendo cuál es el objeto que está dentro de este polígono como tal, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso como primera parte, ¿ya? Entonces, el polígono siempre es, un poliedro es un polígono formado por 4 o más caras poligonales. Por ejemplo, miren, les voy a presentar este polígono como tal. Si nosotros podemos observar, este también es un polígono, un poliedro. En el caso del poliedro, siempre nosotros tenemos la consideración de que está formada por caras poligonales y voy a ver si es verdad. Le voy a deshacer a ese poliedro y le voy a trabajar en sus dimensiones como tal. Fíjense aquí una cosa, ¿está o no está compuesto por caras poligonales? Claro, un polígono sabemos que es una figura geométrica, al fin y al cabo, por ejemplo, el triángulo, por ejemplo, el cuadrado, por ejemplo, el hexágono. Entonces, nosotros a eso le denominamos polígonos, a figuras geométricas. Y ustedes saben que las figuras geométricas es únicamente de 2 dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo puedo medir únicamente el largo y el ancho, nada más. Ahora, recién queriendo entrar ustedes. Ya, tengo esto. Entonces, al rato de que yo les voy a unir a esas caras poligonales, yo estoy formando lo que se le denomina el poliedro. Poliedro formado por caras
poligonales, ¿sí? En este caso, las caras poligonales nosotros podríamos tomarle como esto, miren, los lados que tiene este poliedro, de 6 lados de base, digamos así, miren. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este nosotros le denominamos un poliedro, aquellos que yo puedo tomar la altura, el ancho y también la profundidad que tiene si nosotros lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa consideración cuando estamos trabajando con esos poliedros, ¿ya? Eso se refiere el concepto que les mostré, a eso es lo que yo tengo que especificar y a lo que yo tengo que llegar como definición, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos de los poliedros? Los elementos de los poliedros tienen caras, tienen vértices y tienen aristas como los 3 elementos fundamentales y los que nosotros vamos a tomar en consideración como tema de estudio, porque en este caso no vamos a hacer el tema de estudio las diagonales, ni los ángulos diedros, ni un ángulo poliédrico, porque no es muy necesario. Un ángulo diedro es únicamente de 2 dimensiones y un ángulo poliédrico es de 3 dimensiones. Miren, ya tiene largo, ancho y profundidad. En cambio, aquí un ángulo diedro únicamente tiene el largo y el ancho, nada más, ¿sí? Entonces, como les dije, solo para entender qué es cada una de ellas. Ahora, me regreso al poliedro que les estaba mostrando a este, por ejemplo. A este poliedro que es una especie de CPU. Entonces, todas las figuras que ustedes encuentren en su casa, por ejemplo, la mesa es un poliedro, por ejemplo, ustedes encuentran el CPU de su computadora, ese es un poliedro. ¿Por qué? Porque está formado por caras. ¿Cuáles son las caras? Miren, si yo le hago rotar a este poliedro, miren, tiene una cara aquí, tiene una cara acá, tiene una cara aquí y también la de acá. Y obviamente las bases que también están tomadas como caras del poliedro, miren, una base, y si yo le veo desde la parte de abajo, también vemos una base de aquí. Ahora, ¿qué más podemos observar en los poliedros? Las aristas. Miren las aristas que son. Son estas líneas que se unen al rato de que estemos uniendo los polígonos como tal. Miren, tenemos una, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, miren, acá tenemos 5, tenemos 6, y yo le hago girar 7, 8, y las 4 aristas de la base, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso podemos tomar como 12 aristas de este, pues, imaginémonos que es un CPU. En cambio, ¿qué son los vértices? En donde se unen 3 aristas. Miren, por ejemplo, son los puntitos que yo les puse aquí. Y nosotros sí podemos ir viendo, miren, si yo le giro a este de aquí, una arista, veo que tengo otra arista por aquí, tengo otra arista por acá, ya tengo 4 aquí. ¿Cuáles son más aristas? Las que veo por la base. Si le alzo al CPU, tiene una, tiene 2, tiene 3, tiene 4 aristas más. Entonces, esas son las aristas, chicos. Algo que como las puntas que ustedes saben decir, me golpeé en la punta de la cama, por ejemplo, en el pie de la cama. Nosotros a eso le podríamos tomar como un vértice de algo, ¿sí? Esas puntas de las cajas que ustedes ven, en las que se doblan y todo lo demás, ¿ya? Las caras obviamente son todo lo que nosotros podemos tocar y las aristas son esas líneas que se unen cuando se forma el poliedro, ¿ya? Eso en tomar en consideración con lo que estamos trabajando con estas partes de aquí de los poliedros y sus elementos, ¿sí? Preguntas, chicos, hasta aquí. Preguntas, chicos. No, Lisen, todo está claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos a lo que son los tipos de poliedros. Hay de 2 tipos, ¿ya? Hay el poliedro que se le denomina el poliedro convexo, aquellos que al rato de que nosotros dibujamos, siempre se parte de trazar una línea sobre una de sus bases. Esta línea o esta recta que yo dibuje tiene que quedar dentro de mi base. Por ejemplo, fíjense en los ejercicios que les pongo. En la base nosotros tenemos obviamente este tipo de poliedros en los que si nosotros creamos una línea, al rato de que le movamos en cualquier dimensión, esta no salga de la base. ¿A qué me refiero? Si yo le voy a tomar como un poliedro a mí, por ejemplo, pongámosle a mi cubo de nuevo. Tomémosle de poliedro a este para saber si es cóncavo o convexo. Nos dice, lo que yo tengo que hacer es únicamente tomar una recta, dibujar un segmento, bueno, aquí yo le voy a, con ayuda de esto voy a dibujar un segmento de recta que una esto con esto, ya. Tengo este segmento de recta, perdónenme, voy a moverle aquí, y aquí sí le voy a dibujar el segmento de recta.
En una de sus bases. Eso es lo que me está diciendo. Ya. Tengo dibujado un segmento de recta en una de sus bases. Miren que yo, por más que le vea desde la parte de abajo, sigo viendo que, en este caso, la línea que le formé sigue dentro de la misma, ¿sí? Yo en cualquier movimiento que haga, esta nunca va a desprenderse de la base y no va a estar fuera de la base. A eso nosotros le decimos que es un poliedro convexo, aquella que la línea que le dibujemos en cualquiera de las bases siempre quede dentro, ¿sí? A eso me refiero. Ahora, miren, si yo le veo desde la parte de abajo, imaginémonos que esto es el edificio y yo estoy pasando por un helicóptero y veo esta línea. Si está dentro de la base, quiere decir que es un poliedro convexo. Digamos que yo veo desde la parte de abajo del edificio. Sigue la línea ahí, entonces es un poliedro de la característica, como les dije, es un poliedro convexo porque la línea que le dibujamos en la base nunca sale de esta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la línea sí sale del poliedro? Cuando la línea sí sale del poliedro, nosotros le vamos a denominar un poliedro cóncavo, ¿sí? El poliedro cóncavo es al rato de que nosotros dibujamos una recta que une dos puntos de sus bases, esta recta va a estar pendiendo en el aire, digamos, va a estar en el aire, no va a estar asentado sobre una de sus bases, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, les tengo preparado este poliedro que le dibujé. Miren, este es un poliedro, claramente, está dibujado o está creado por sus caras poligonales y todo lo demás. Ahora, me voy a sus bases, dibujémosle en la terraza mismo. Digo, bueno, yo quiero dibujar un segmento de recta y le voy a dibujar desde aquí hasta acá, supongamos. Lo siento, desde aquí hasta acá. Digamos, supongamos que yo les voy a dibujar así. Espérenme un segundo. ¿Cómo está esto? Ya. Ahora, espérenme un segundo para ver ya. Dibujémosle sobre la base ya. Vemos que está aquí, vemos que está aquí. Y ustedes dicen, sí, pero este poliedro también es un poliedro convexo porque la línea nunca sale de su base. Y yo digo, sí, pero ahora, ¿qué pasa si es que yo le quiero unir en esta parte de acá? ¿Qué pasa si yo le uno este con esto? Y nos damos cuenta y le empiezo a mover. Digo, bueno, en primera instancia veo que está este pedacito del poliedro ya salido, el pedacito, digamos, de la recta en el poliedro está salido. Entonces, qué raro. Y le empiezo a mover y le veo desde la parte de arriba, veo que hay un pedazo que se ve de recta que dibujé. Veo desde este lado de acá y veo que hay un pedacito medio que está salido de esta base. Quiere decir que este es un poliedro convexo porque en este caso una de las partes, perdón, cóncavo, porque una de las partes de la recta que le dibujé en una de sus bases sale del poliedro, se encuentra en el aire, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le vamos a denominar como poliedros cóncavos, aquella que cuando dibujemos una recta sobre una de sus bases, esta quede fuera, una parte obviamente, o toda puede ser también, miren, en este caso me queda ahí. Si yo veo, está pasando el helicóptero y veo esta parte de aquí, digo, ah, entonces este edificio tiene una forma cóncava, ¿ya? Este es un poliedro de especificación o de característica cóncava, ¿ya? Entonces, así es como ustedes van a identificar en un poliedro cuando es cóncavo y cuando es convexo, únicamente trazando una recta sobre sus bases y si esta queda dentro es convexo, si este queda afuera es cóncava, ¿sí? Entonces, eso es la parte esencial de lo que es los tipos de prismas que hay. Prismas cóncavos y poliedros convexos. Ahora, ¿cómo denotar a simple vista que es un poliedro cóncavo? Porque tiene una especie de techo, como yo sé enseñar siempre. Miren, en este que les presenté de morado tiene una especie de techo. Yo le uno este punto con este punto y me va a quedar una recta fuera de la base. Miren, acá también tenemos una especie de techo que yo le uno en un punto de la base con un punto de un lado y la recta quedó fuera. También es un poliedro cóncavo, ¿ya? Siempre cuando vean los poliedros y tienen un techo como una de sus lados o como de sus bases, entonces ustedes directamente dicen este es un poliedro cóncavo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienen ningún techito como estos de aquí? Miren, acá no tienen ningún techo, solo tienen figuras planas y nada más. Entonces, estos son poliedros convexos. ¿Ya? Eso como los tipos de poliedros, porque también tenemos lo que se le denomina la clasificación. Hay tipos y hay la clasificación de poliedros.
La clasificación de los poliedros son dos, se hacen mediante prismas y pirámides. Los prismas tienen una característica que le diferencia de las pirámides. Ustedes ya ven en cuál sería una de las características principales. Que las pirámides terminan en un vértice y los prismas tienen caras o bases paralelas, por así decirlo, ¿ya? Ahora, vamos a identificar cada uno de ellos. Dice prisma. Los prismas son poliedros formados por dos bases poligonales paralelos. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que si yo le veo desde la parte de arriba, únicamente tengo que ver una base. Aunque tengan dos, yo veo una porque como coinciden las dos porque son paralelas, quiere decir que están en la misma posición, en la misma altura, tienen las mismas dimensiones las bases, quiere decir que yo estoy hablando de un poliedro y en este caso de un prisma como tal, ¿ya? Entonces, observen, a esto me refiero, me voy a lo que es el hexágono, por ejemplo, del prisma hexagonal. Tengo este prisma, este es un prisma, ¿por qué? Porque en este caso, si yo le veo desde el techo, desde la terraza, yo veo únicamente la terraza, no veo nada más. ¿Por qué? Porque esta está coincidiendo con la base que tiene el edificio, digamos que es el edificio de forma hexagonal. Miren que el edificio, tanto la base como la terraza, coinciden en un mismo punto, no se ve nada, entonces nosotros decimos, este es un prisma porque tienen dos bases paralelas. Y puede ser de cualquier tipo estas bases, pueden ser de bases triangulares, pueden ser de bases hexagonales, pueden ser de bases pentagonales. Aquí en este ejercicio de los prismas vamos a utilizar mucho lo que es el aprendizaje que ustedes tuvieron de lo que es la escuela. Vamos a identificar figuras y formas geométricas, ¿ya? Preguntas, niños. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe, todo Ya, está muy claro. bien. Sí. Ya, muy bien. Entonces, acorde a lo que estamos viendo de los prismas, tenemos también cómo hacer cálculos. Y en este caso vamos a hacer el cálculo del área lateral, del área total y del volumen. Cabe recalcar que son meramente reemplazo de fórmulas y reemplazo de datos en las fórmulas porque ya nos están dando casi todo. Hay casos excepcionales en los que tenemos que hacer una que otra cálculo, pero no es nada complicado. Miren, el área lateral, para saber cuál es el área lateral, únicamente le multiplicamos al perímetro de la base por su altura. Sí, sabemos que la altura siempre es vertical, es lo único que tenemos que hacer. El área total, en cambio, como ya vimos el área lateral, entonces sería el área lateral más 2 veces el área de la base. Mire, ¿cuántas bases tenemos? 1 y 2, por eso es 2 veces el área de la base. Y el volumen únicamente le hago el área de la base que tenga en mi prisma por la altura. Sí, eso es lo único. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros estamos analizando los prismas, una de las características esenciales y de lo que ustedes van a identificar es que un prisma siempre forma o tiene las caras laterales de forma de rectángulos. Eso le diferencia, miren. Veo de este lado a mi prisma un rectángulo. Veo de este lado a mi prisma un rectángulo. Siempre tiene o está formada por caras rectangulares. Esa verán la diferencia notable de los prismas. Ahora, si yo le quiero sacar el área lateral, únicamente le tengo que multiplicar al área de la base, de cualquiera de las bases, porque como sabemos que son iguales, entonces solo le multiplicamos o le sacamos el área de una base y le multiplicamos por su altura. La altura es esto, miren, lo vertical, ¿ya? Y si nosotros le queremos hacer, digamos, la construcción de esta, voy a ver si es que me da chance ahorita de hacer esto. Entonces, miren, observen, tenemos esta parte de aquí. A esto me refiero con caras laterales. Solo le tomo en consideración las que están en esta parte de aquí. Miren, estas de aquí. Esta y esta, porque esta y esta serían las bases. Cuando yo le empiezo a armar, únicamente tengo que sacar la de los lados y le sumo 2 veces el área de las bases, porque como tiene 2, entonces yo le sumo como tal. Y únicamente el volumen sería, digamos que yo en este, que es el CPU, le quiero llenar de cables. El volumen es todo lo que ocupa el lugar en el espacio, todo lo que se puede llenar aquí de agua, de arena, de cables, de maíz, de arroz, eso es el volumen, ¿ya? El área, en cambio, es únicamente lo que le puedo, miren, este es el volumen, el prisma en general. Si yo le desdoblo, esto es el área, solo lo plano, ¿ya?
área, volumen. Volumen 3 dimensiones, área 2, ¿sí? Entonces, eso como datos específicos de lo que son los prismas. Y como yo les envié deberes, vamos a ver algunos ejemplos de que podemos realizar. Y les traje uno de ellos, que es este. Vamos a ver, nos dice, calcular el área total y volumen del siguiente prisma de base pentagonal. Base pentagonal quiere decir que su forma es de un pentágono. Si yo le quiero, miren, un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, base pentagonal. Y como sus bases son iguales, si yo le dibujo este mismo pentágono en la base, van a ser los mismos, van a ser paralelos y van a ser los mismos. No cambian en nada, esa es la característica del prisma. Y sus caras laterales siempre son unos rectángulos, ¿ya? Siempre van a formar rectángulos los prismas, como caras laterales, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. El área, preguntas, niños. Ya, me van diciendo, ahora sí ya van a estar súper pilas y ustedes mismos me van ayudando para saber qué tenemos que hacer. Este dato de aquí, de 15 centímetros, es la altura. Es la altura. Y como yo les había dicho, la altura siempre se mide desde el centro hacia el centro y de forma vertical. Supongamos que ese es el centro del polígono y del prisma y el centro. Siempre se unen como tal, ¿ya? Esa es la altura como tal, ¿ya? Y obviamente los 5 centímetros es lo que me está dando el lado de lo que se forma este polígono. Ahora, los prismas, el objeto de estudio de nosotros va a ser los prismas regulares. Quiero decir que todos sus lados de las bases van a ser iguales. Quiero decir que esto vale 5, esto también vale 5, esto también vale 5, esto también vale 5 y todos los lados valen 5 centímetros porque como son prismas regulares, tienen las mismas medidas, ¿ya? Entonces, vamos a ir sacando el área total. Esta es la fórmula del área total. Les volví a replicar las mismas áreas que les puse en las diapositivas para no perdernos y estar viendo la fórmula e ir reemplazando. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que yo necesito es el área lateral. ¿Cómo saco el área lateral? A mí me dicen que el área lateral yo puedo sacar como el perímetro de la base por la altura. Entonces, ese va a ser mi primer paso. Sacar el área lateral. El área lateral va a ser igual al perímetro de la base. Voy a volver a copiar la fórmula para ir luego reemplazando datos que tengamos, ¿sí? Ahora, señor González, le pregunto a usted, ¿a qué es igual el perímetro de la base? ¿O cómo yo calculo el perímetro de alguna figura? Señor González, ¿cómo calculo el perímetro de una figura? ¿A qué es igual el perímetro? ¿Sí? Sí, sí, No justo lo estoy que va a bien. decir. El perímetro es la sumatoria de todos sus lados. Eso es el perímetro. Por ejemplo, si tiene 5 lados, entonces 5 más 5 más 5 más 5 más 5. O para simplificar el cálculo podría ser 5 de la medida por el número de lados que tiene. En este caso tiene 5 lados. Y multiplicamos por la altura. ¿Cuánto es la altura? 15. Entonces, eso le saco como el área lateral. ¿Cuánto le salió el área lateral? Díganme, por favor. Ustedes van a ir calculando junto conmigo, ¿ya? Entonces le multiplico 5 por, bueno, sigan calculando hasta eso, yo le borro esta partecita de aquí porque está un poco raro. ¿Cuánto le salió 5 por 5 y por 15? ¿Cuánto? 375. Exacto, me salió 375 centímetros cuadrados. No se olvidarán que la unidad de medida del área, como son 2 dimensiones, siempre es elevado al cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos el área lateral. Tenemos el área lateral. Ahora tenemos que sacar el área de la base. Solo necesitamos el área de la base y luego le multiplicamos por 2. Ahora, aquí sí es como cuando saben decir que tenemos que pensar un poquito más. Porque como sabemos, el área de la base de un polígono cualesquiera, a excepción de lo que es la base triangular y el cuadrado, que sí están especificados, que es base por altura, en el caso del cuadrado y el rectángulo, y en el caso del triángulo, base por altura sobre 2. Pero cuando no tengan ninguna de estas, el área de la base siempre va a ser el perímetro por el apotema
dividido para 2. Ese es el área de cualquier polígono, y con este caso el polígono que estamos tomando es un polígono pentagonal, entonces necesitamos saber cuál es el perímetro, que ya sabemos, pues, porque es la sumatoria de sus lados, y le tenemos que multiplicar la apotema. ¿Qué es la apotema? La apotema, en realidad, si yo me voy y me fijo en estos sólidos que les presenté aquí, digamos de este. El apotema siempre nosotros le vamos a medir desde el centro del ejercicio o de mi sólido hasta su base. Este es el apotema. ¿Sí? Digamos, me voy a lo que es el hexágono. El hexágono ya vemos que está, ya lo vemos desde sus bases y todo. El apotema sería esto, verán chicos, solo déjenme poner bien esto. El apotema sería, voy a dibujar el segmento, desde el centro de la base hacia el punto medio de los lados de uno de sus lados. Ese es el apotema, ¿ya? Eso lo vamos a identificar como apotema. Ahora, ¿cómo saco el apotema? Hay dos formas diferentes. Uno, cuando se trabaja de la forma del método deductivo, que empezamos a hacer triángulos y rectángulos, aplicar del teorema de la hipotenusa de Pitágoras, funciones trigonométricas y todo. Pero les encontré una fórmula que incluso también está en sus cuadernos, que es esta fórmula que vemos de aquí. El apotema de cualquier figura es igual a L, que es la longitud que tiene el lado, dividido para 2 tangente de 90 grados, n es el número de lados que tiene. Entonces, vamos a sacar el apotema de esta parte solo aplicando la fórmula directamente, ¿sí? Para no hacer ninguno de los cálculos que les dije con teorema de Pitágoras ni funciones trigonométricas. Vamos a ir reemplazando fórmulas. L es la longitud de mi polígono, en este caso, que es un pentágono, 5. Le dividimos para 2 y le multiplicamos por la tangente. Le multiplicamos por la tangente de 90 grados, y a eso le multiplicamos a n. N es el número de lados. ¿Cuántos lados hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5. Entonces es 5 menos 2 dividido para 5. Todo esto le digitan en su calculadora. Digítenlo, por favor, porque yo necesito ver cómo ustedes hacen ese cálculo en la calculadora, porque hay veces que ni la calculadora a veces podemos manejar bien porque nos sale diferentes resultados. Entonces, ustedes van haciendo, yo les voy a ir dictando y ustedes van también poniendo sus calculadoras. Le ponen paréntesis 5 dividido para 2, tangente de, abro paréntesis, 90 multiplicado por, abro paréntesis, 5 menos 3, cierro paréntesis, divido para 5 y cierro paréntesis. Me salió en realidad, ¿cuántos les salió a ustedes? 1,81 me salió. Puedes repetir, dicen. Claro, háganle solo en la calculadora como está. 5, abro paréntesis, 5 dividido para 2, multiplicado por la tangente de 90, bueno, abro paréntesis en la tangente, obviamente, ¿ya? Abro paréntesis, 90 por 5 menos 2, cierro paréntesis, dividido para 5. 3,44, ajá, me salió 3,44. Obviamente, como la medida es en centímetros, lo vamos. ¿Cuánto le salió a usted? Salió a mí. Sintax error, dice. Tal vez no está poniendo todos los paréntesis que son, ¿sí? Por ejemplo, ponemos un paréntesis aquí y todo lo demás. Ahí es cuando tenemos esa partecita. Verán, les estoy haciendo hincapié en el uso de la calculadora. Y aquí sí necesitamos la calculadora, ¿ya? 3,44. Entonces ya puedo aplicar lo que es el área de la base. Directamente sé que el área de la base va a ser igual al perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? 5 por ¿cuántos lados hay? 5. 5 por 5, 25 centímetros de perímetro. Multiplicamos por la altura, que es 3,44, y le dividimos para 2. Eso hagamos en la calculadora y veamos cuánto nos sale del área de la base. Háganle, por favor. Sería 25 por 3,44, y a esto le ponemos igual y le dividimos para 2. 43.
43, Dedos, dice. ya, 43 centímetros cuadrados. ¿Ya? Siempre el área se mide en cuadrados. Ya tengo el área de la base. Ahora sí voy a sacar lo que es el área total. El área total es igual. Voy a ir siguiendo. Área lateral, ¿cuál me salió el área lateral que ya sacamos? 375. Más 2 veces el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? 43. Entonces eso le hago y voy a saber cuánto es el área total. El área total es igual a 375 más 2 por 43. 461. 461 centímetros cuadrados. Otra de las cosas que me di cuenta en el ejercicio, por eso es que ustedes verán que no tienen 10, algunos tienen 7, algunos tienen 5. ¿Por qué? Porque tienen que darse cuenta que sean la misma cantidad de medida o las mismas unidades. Si este es centímetros, este también tiene que ser centímetros. Si este es metros, este también tiene que ser metros. En uno o dos ejercicios había, uno en centímetros y otro en metros. Eso tenían que hacer ustedes la conversión. ¿Ya? Preguntas, chicos. Hasta aquí ya sacamos el área total. El área total ha sido 461 centímetros cuadrados. Ahora, señorita Vidal, aquí usted que está observando la pizarra que estoy compartiendo, ¿a qué es igual el volumen? Voy a sacar el volumen. El volumen es igual a el área de la base por la altura. ¿No es cierto, señorita Vidal? Sí. Sí se ve, ¿no es cierto, la pizarra? Sí, Sí. profe. ¿A qué es igual el área de la base? Que ya sacamos, Al 43. resultado total de la base. No es el total, es solo el área de la base. Solo esto, mire. No el total, ¿por qué no el Solo. total? 15. No, porque aquí nos dice, mire, área de la base por la altura. El área de la base es esto que nosotros sacamos. ¿Sí? Mire. Ya. Y por la altura, ¿cuánto vale H? 15. Eso le multiplico y voy a saber cuántos metros cúbicos o centímetros cúbicos de agua o de arroz o de cables puedo poner en ese prisma. 645. 645, exacto. Como el volumen es en 3 dimensiones, es 645 centímetros cúbicos, porque siempre el volumen es en 3 dimensiones. Y ya está el ejercicio. Si se dan cuenta, ya trabajamos con esto. Ya sacamos el área total y el área del volumen. Creo que de las cosas más complejas, digamos así, o una o la parte más compleja, digamos, del ejercicio es a veces sacar el área de la base, porque tenemos, cuando nos den prismas de cualquier tipo de base, me refiero a cualquier tipo de figura geométrica, como que, por ejemplo, un octaedro, un octágono. Entonces, ahí nosotros identificamos esta fórmula de aquí. Ya les saqué, miren, ya les estoy haciendo más fácil todo el ejercicio, porque solo tienen que reemplazar y ya. ¿Sí? Entonces, veamos en este caso, es esta de aquí. Nos dice, calcular el valor del volumen de oro que tiene el siguiente lingote de oro. Miren el lingote que tengo aquí. Tengo la medida de esto, que es 2, también me da medidas de aquí a acá, que es 2 y 4, y tengo 10 de aquí a acá. Ahora ustedes me dicen, no puedo ser. Y yo les digo, puede que sí, pueda que no. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, pero a mí me dijo el profe que el prisma siempre tiene que tener lados paralelos. Y si se dan cuenta, verán, yo le voy a dibujar la figura que está como base, que sería esta es la base del lingote de oro, un rectángulo grandote. Y si yo le veo, así sería en 3 dimensiones como se ve el lingote de oro, ¿ya? Y si yo le veo la base de aquí, solo es una pequeñita, entonces no son paralelos, pero no son iguales. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces yo les digo, es porque el lingote de oro está acostado, porque si estuviera de forma, o si estuviera de forma vertical, tendría esta forma, miren. Les voy a dibujar acá el lingote de oro, cómo estaría dibujado. Si es que estuviese si estuviera parado de ahí, entonces tuviera esta forma.
Entonces ustedes dicen, entonces ahí sí se forma un prisma, porque tiene las bases paralelas, miren, bases paralelas y de la misma longitud y todo lo mismo. Entonces ustedes dicen, entonces sí, sí puedo hacer cada una de ellas. Entonces, ¿qué necesito para sacar el volumen del lingote de oro? ¿Cuál es la fórmula del volumen de un prisma? Es base, el área de la base por la altura, Base, perfecto. el área de la base por Exacto. altura. Entonces, esto también le voy a poner, el volumen de todo esto es igual al el área de la base por la altura. Y les voy a decir, ¿qué es el área de la base? Esto es la base, miren. Esto es lo que voy a señalar ahorita. Voy a hacer más. Este es el área de la base, miren. Esto, y solo necesitamos una de las bases porque como las dos son iguales, basta con sacar una y ya. Este es el área de la base. Todo lo que ocupa del espacio aquí. ¿Ya? Ahora vamos a identificar aquí mismo los datos que tenemos. Les voy a poner con esto. Dice que tengo el lado más grande de la base 4. Quiere decir que este es 4. Que esto es 4. Esto es 2. El más chiquito de acá. Todo esto mide 2. ¿Y qué representa para mí el 10? Para mí el 10 representa la altura de mi lingote de oro, que es de 10. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué forma tiene la base de mi prisma en este caso? Tiene una base de forma trapezoidal, es de un trapecio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el área de un trapecio? En este caso de la base, les voy a poner. Es igual a la base mayor más la base menor multiplicado por la altura y dividido para 2. Ese es el área de la base de un trapecio, ¿sí? Entonces, vamos a ir reemplazando los datos que tengamos entonces. ¿Cuál es el área o la base mayor? Es 4. Más la base menor que es 2. Miren, incluso que allá en el lingote de oro de la fotografía que hice, miren aquí. Aquí se identifica, miren, base mayor 4, base menor 2, altura 2. Cuidado, van a confundir la altura del lingote con la altura de la base del prisma, ¿ya? Entonces sería multiplicado por 2 y le dividimos para 2. Entonces el área de la base va a ser igual. Ayúdenme calculando, por favor, ¿cuánto sería? Tienen que sumar 4 más 2 Por 2. multiplicado por 2 ¿Sería 6? dividido para 2. Exacto, sería 6 centímetros cuadrados, porque bueno, pongámosle que está en unidades de centímetros, ¿ya? Porque no creo que tenga 2 metros de largo el lingote de oro, debe ser centímetros, ¿ya? Entonces, el 6 le multiplicamos por altura, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, el volumen va a ser igual al área de la base 6 por la altura 10. Entonces, quiere decir que hay 60 metros, perdón, 60 centímetros cúbicos de oro. O sea, eso es lo que nosotros tenemos. 60 metros cúbicos de oro. Y entonces ustedes saben que el metro cúbico de oro por lo general siempre vale por alrededor de unos 1000, no sé cuánto valdrá. Entonces, imagínense un lingote de oro cuánto cuesta, solo por tener 60 metros cúbicos. O sea, todo este lingote de oro está hecho de oro, obviamente. No hay ni un espacio libre, no hay nada de espacios en los que yo pueda poner algo, no. Todo esto es como que si le hubieran llenado de oro. Aquí en ese lingote le llenaron de oro, de oro, de oro, de oro y se formó todo esto, ya un sólido como tal. Entonces tiene esa forma, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan con lo que es el cálculo de los volúmenes, el cálculo de las áreas, únicamente teniendo en consideración eso, ¿sí? Les proyecto los prismas que dibujo. Miren, aquí. ¿Qué tengo en consideración? Control Z. Espérenme, déjenme ver un segundo. Aquí. Me refiero a que si nosotros estamos viendo de cualquier forma mi prisma, digamos que este es un prisma bueno, no digamos, es un prisma de base hexagonal porque tiene 6 lados. La altura siempre se mide desde el centro al centro, del centro de la base hasta el centro de esto. ¿A qué me refiero?
Le mido desde aquí, desde el centro, hacia el... Ay, perdón. Aquí está. Le mido desde el centro de la base hacia el centro de la base. Eso es la altura que tiene esto, ¿sí? En la que nosotros podemos medir, podemos ver en cualquiera de los lados. Bueno, aquí le he dibujado casi una diagonal. Pero en realidad es esto, ¿sí? Siempre tenemos que tener en consideración que la altura es vertical. No puede ser ni inclinado, no puede ser un poquito de la base, un poquito de altura. No, siempre es medido de base a base, ¿ya? Por eso es que en el ejercicio aquí yo le tomé a la altura como de 10 centímetros como la altura del prisma, porque está medido desde la base de aquí hasta la base de acá. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, chicos. No, profe. Entonces, vamos a seguir con lo que son la clasificación de los prismas, bueno, de los poliedros. Y una de ellas son las pirámides. Ustedes cuando se le viene a la cabeza o cuando leen o cuando ven pirámides, se viene de una a la cabeza las pirámides que hay en Egipto. Y ese es un claro ejemplo de cómo van a estar identificados, cómo son dibujadas y todo eso. Las pirámides son poliedros formados por solo por una base poligonal de cualquier tipo, cuadrado, triangular, hexagonal, pentagonal, de una forma de trapecio, de cualquier forma, ¿sí? Y por caras triangulares. Aquí se diferencia los prismas de las pirámides. Los prismas, las caras laterales siempre serán rectángulos y en las pirámides siempre son triángulos, ¿ya? Esa es la característica específica, ¿ya? Y la característica que le distingue uno con otra. Pirámides, caras laterales de triángulos, miren, triángulo. Y la de los prismas siempre son rectángulos. Y que todas estas caras poligonales al rato de armar coinciden en un vértice. ¿A qué me refiero? Miren que yo les tengo dibujado también una pirámide como tal. Miren, aquí está la pirámide. Esta pirámide, si se dan cuenta, yo le veo desde la parte de arriba, veo, sí, digo, pero parece un cuadrado nomás. Y tiene toda la razón, porque la base de mi pirámide siempre tiene una forma de una figura geométrica, en este caso de un cuadro. Pero al rato de que estamos viéndole por todas las perspectivas, ya vemos cómo se está formando mi pirámide. Y si nos damos cuenta, en este caso, la pirámide tiene caras laterales triangulares. Miren, si yo le empiezo a hacer mover. Triángulo, triángulo, la cara, triángulo, triángulo. Todas las caras son triangulares, ¿sí? Esa es la característica de esto. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le desdoblo? Digamos que yo le quiero desdoblar y le quiero hacer como estaría dibujada. Entonces, le toco en cualquiera de estas y veo. Ah, miren cómo ha estado dibujada la pirámide. Ha sido solo de triángulos y la base, la forma poligonal. Que al rato de que yo le empiezo a unir, les voy a poner en otra perspectiva para que vean, al rato de que yo le empiezo a unir a estas de aquí, forman o no forman lo que es el polígono. Y coinciden, miren cómo se están uniendo y solo va a coincidir en el punto E, porque las pirámides terminan en una punta o en un vértice. Todos estos se unieron en un vértice, ¿ya? Al rato de que le desdoblo y le doblo de nuevo, terminan en un vértice. Esa es la característica de las pirámides, ¿ya? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Está todo claro? No, licenciado. Sí, profe. Claro. ¿Cuándo va a subir Ya. el video a YouTube? Hoy día mismo, yo todos los días le subo a los, solo que ustedes no me piden. Bueno, profe, Y ahora, suba. Ya, Y por si tenemos favor, dudas, las pirámides, Necesitamos ver el Ya. video de nuevo, no entendí nada. y las, ¿Cómo está en YouTube? ya les voy a mandar el link y ahí pueden verme todo, así como estoy en YouTube y todo. Vamos a ver cuáles son, también como en los prismas, en las pirámides también le podemos sacar áreas y volúmenes. En este caso podemos sacar el área lateral, que en este caso el área lateral, solo le multiplicamos el número de lados que tiene la pirámide por el área, solo por un área. Solo saco porque como las áreas son triangulares, únicamente saco el área de un triángulo y le multiplico por el número de caras que hay. ¿Ya? El área total, en cambio, es el área lateral más el área de la base y el volumen es 1/3 del área de la base por la altura, ¿ya? Porque eso quedó en consideración de que si hacemos, digamos, si le ponemos en un cilindro esto,
se hacen 3 veces, digamos, el volumen del cilindro es 3 veces a la de una pirámide, como tal, a lo de un cono, perdón. Y como tal, también te podemos generalizar con las pirámides, ¿ya? Entonces, estas son las fórmulas que necesito, estas son las fórmulas que es lo que yo requiero para poder trabajar con los ejercicios. Y tengo preparado algunos examples también para ustedes el día de hoy. Muy sencillos que ustedes van a poder realizar, van a poder hacer y todo lo demás. Dice, calcular el área total del volumen, calcular el área total y el volumen de la siguiente pirámide. Aquí es, y el volumen de la siguiente pirámide. Y el volumen. Ya. Tenemos que calcular el área total y el volumen de la siguiente pirámide. Entonces, miren que nos dan. La pirámide, primero tenemos que identificar cuál es la base de la pirámide y cuál es la forma que tiene la base. Miren, tiene esta. Le voy a hacer recto. ¿Tiene una sola base? Claro que sí. Voy a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nos están dando 6 lados, por lo tanto es una pirámide de base hexagonal porque tiene 6 lados, ¿ya? Ahora, vamos a identificar los datos que tiene esto, ¿sí? Vamos a identificar los datos que tiene. Ahora, como primera instancia, vemos este dato de aquí, los 21 centímetros. ¿Qué datos será esos 21 centímetros? Señorita Herráez. La altura, Exacto, esa es la altura H. Es la altura porque se mide desde el vértice hacia la base de esta pirámide. Yo les había dicho que la altura siempre es vertical, medida desde el centro de la base y en este caso de la pirámide hacia el vértice, ¿ya? Esto, miren, le voy a poner. Sería desde aquí hasta acá, esa es la altura, ¿ya? Ahora, ¿qué es ese 8, bueno, los 10 centímetros que vemos aquí, en realidad es del lado de lo que tiene control Z. Esto es el lado del que tiene el hexágono. Quiere decir que este es 10, este también es 10, esto también es 10, porque como estamos trabajando con figuras regulares, regulares quiere decir todos sus lados iguales, lo de acá arriba 10 y lo de acá al lado también 10. Eso quiere decir el lado 10 centímetros. Pero aquí nos dan, ya miren que nos dan resueltos todo. Tenemos la hipotenusa, perdón, medido desde el centro hacia el punto medio, ¿qué era? El apotema. Estos 8,5 centímetros es el apotema. Si nos damos cuenta, y sí, yo les había dicho, el apotema se mide siempre desde el centro de la figura hacia el punto medio, incluso yo les dibujé también en uno de los prismas que hice. Entonces, miren, vamos a sacar los datos. Apotema es igual a 8,5. La altura es igual a 21. Y en este caso, vamos a poner como L manuscrita la longitud de cada uno de los lados. Y le voy a irme a las fórmulas que me dio el profe. Y digo, ¿cuáles eran lo que nos dio el profe como fórmulas? El área total, le voy a recortar para poderles poner y no estar volviendo y todo lo demás, ¿ya? Ya. Aquí nos dice que el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, nosotros tenemos que sacar esos datos que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, le voy a mover acá. Ya, el área total es igual al área lateral más el área de la base. ¿Cómo saco el área lateral? Me dice, el área lateral es igual al número de lados por el área de una de las caras poligonales. Entonces voy a regresar a lo que son, déjenme ver, aquí. Voy a regresar a una de las pirámides. Miren, aquí yo tengo una pirámide justo, y les dibujé en este caso de un octágono, pero en el de ejercicio que tenemos es de un hexágono. Miren, ¿a qué me refiero con el apotema? Miren, el apotema si lo vemos desde la base, miren, acá está la base. Si le vemos desde la base, el apotema siempre va a estar dibujado desde el centro de la base hacia en este caso sería el punto medio de este.
Está dibujado desde el centro de la base hacia su punto medio, ¿ya? Ese es el área del apotema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos viendo, estamos observando qué podría ser cada una de ellas? Ahora, en este caso tenemos que identificar que tenemos que sacar el área de una cara lateral. Solo es una, porque como todas las caras laterales son iguales, entonces nosotros sacamos siempre solo el área de un triángulo, de una de las caras laterales. Y aquí es cuando tenemos que hacer el análisis. ¿Por qué? Porque fíjense que el área de la base, le voy a escribir en la pizarra que yo tengo, el área de la base o de la cara lateral, el A que voy a sacar ahorita, que es esto, ¿de qué forma tiene? De forma triangular, por lo tanto, es igual a la base por la altura dividido para 2. Ahora, vamos a reemplazar datos si es que tenemos. Vamos a ver. El área va a ser igual. ¿Tenemos la base del triángulo? Sí, miren. Es de 10 centímetros. Entonces le pongo 10. Aquí quiero que todos prendan sus micrófonos para tener una conversación, porque aquí sí necesito que estén muy concentrados. Ok, Liz. No. Miren, la altura de mi prisma, y en este caso, perdón, de mi pirámide, aquí tengo que ser muy específico, porque no es la altura de la pirámide, es la altura de lo que se le denomina la cara triangular. ¿A qué me refiero? Me voy al de acá para que no sean muchos lados de analizar. Miren, por ejemplo, tengo esta de aquí. Veo aquí, tengo una pirámide, todo esto, y digo, le voy a ubicar en uno de sus lados. Claro, miren, el área lateral forma un triángulo. Entonces, miren lo que yo les voy a hacer. Este tiene una altura hasta acá, medido de aquí hasta acá. ¿Qué pasa si es que yo le desdoblo? Le voy a desdoblar, miren. Tiene dos Le voy a alturas. desdoblar y les voy a hacer aquí. Miren que nosotros vamos a ver que tiene dos alturas. ¿Por qué? Porque la altura de este triángulo, de una de las bases que son igual para todas, no es igual a la altura que tiene la base, digamos, o la altura que tiene mi triángulo. Por ejemplo, verán, les voy a dibujar aquí, voy a ver si es que puedo, para que noten que no todas las alturas dibujados en un son las mismas. Ya, miren. Dibujé la altura de mi pirámide. Entonces observo cada una de ellas. Y me voy a dar cuenta que al rato de que yo le voy a dibujar, de que yo le voy a ver la altura que yo tengo dibujado en uno de los lados no puede o no debe coincidir. ¿Por qué? Porque en este caso nos damos cuenta que las alturas, miren, esta es la altura de mi cara lateral, que no es lo mismo que poner, miren, aquí, en esta perspectiva voy a tomar para que se den cuenta. Miren, le voy a armar. Le armo, y veo cómo se forma. Voy a moverle un poquito más para que se note claramente, miren. Dibujé la altura de una de las caras laterales, que es un triángulo. Le desarmo. Ahora, en este mismo, para que nosotros podamos entender, la diferencia, le voy a poner aquí segmento. Y la altura de la pirámide le voy a poner desde el vértice hasta el centro de la base. Ya, hasta aquí sí estamos, ¿no es cierto? Al rato de que yo le estoy uniendo, vamos a ver si es que coinciden o no esas líneas. No coincidieron. ¿Sí se dieron cuenta por qué? Porque una cosa es la altura de la pirámide, otra cosa es la altura de la cara de la pirámide, ¿ya? Entonces, tenemos que entender y tener en consideración que al rato de que yo le uno el apotema que me dijeron, que le uno desde aquí hasta acá, forma un triángulo rectángulo. Entonces yo ya puedo sacar el área la altura de la cara lateral de la pirámide. ¿Por qué? Porque tengo la altura de mi pirámide en el ejercicio que estoy haciendo y tengo el apotema. ¿Qué tengo que aplicar? Teorema de la hipotenusa de Pitágoras, porque forma un triángulo rectángulo. Miren, un triángulo rectángulo. Del lado de la altura de la pirámide y del apotema. Y entonces puedo sacar la altura de mi
triángulo. Entonces, eso voy a hacer. Y con lo que ya les mostré, para que quede muy claro y para que vean que no las alturas no son las mismas, entonces, esta H le voy a calcular. ¿Cómo dije que iba a calcular la altura de esta? Iba a calcular. Como la altura de la pirámide, le voy a poner HP más el apotema elevado al cuadrado. Este también es elevado al cuadrado porque formaban o no formaban un triángulo rectángulo. Claro que sí, miren. Un triángulo rectángulo en la que la hipotenusa, digamos, sería la altura de mi cara triangular de la pirámide. Entonces le voy a reemplazar datos. H sería igual a la raíz cuadrada de la altura de la pirámide, que es 21 centímetros, al cuadrado, más el apotema, que es 8,5 elevado al cuadrado. Entonces esta altura va a ser igual a... ¿Cuánto es? Ayúdenme calculando esto. Voy a poner 21 al cuadrado más 8,5 elevado al cuadrado. Me salió 22,65. Corroboren, por favor. 22,65 centímetros. 21 al cuadrado. Entonces, aquí le multiplico por lo que me salió, que es 22,65 dividido para 2. Hago esto para saber cuál es el área que tengo. Solo esta A que estoy calculando ahorita. El área de una de las caras triangulares de mi pirámide. Le multiplico 10 por 22,65 y le divido para 2. 113,25. 113,25 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a sacar con todo lo que hice. Más que hacer, les expliqué. Entonces, el área lateral va a ser igual al número de lados. ¿Cuántos lados hay? Hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados por una de las áreas de mi triángulo que forma mi pirámide de la cara lateral, 113,25. Entonces, el área lateral va a ser igual a... ¿Cuánto les salió a ustedes? 6 por 113,25. 679,5. 679,5 centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral. ¿Qué me falta sacar ahora? El área de la base para sacar el área total. Miren, ya saqué el área lateral, ahora me toca sacar el área de la base. Y el área de la base es sencillo en realidad. ¿Por qué? Porque yo sé que el área de la base, como es de una forma hexagonal, es el perímetro por el apotema dividido para 2. Voy a ver si es que tengo cada una de estas partes. Voy a ver. Tengo el perímetro. ¿Cómo saco el perímetro, señorita Eras? Mande. ¿Cómo saco el perímetro? De la base, que es el hexágono. No sé. Multiplicando todos sus lados. No, el perímetro es la sumatoria de todos sus lados. Sumando todos 10, los lados. Pero por ahí mismo exacto, iba. 10 más. Usted dijo multiplicar, ¿ya? Entonces Me sería trabé. 10 más 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces el perímetro sería 60 por el apotema que ya sacamos directamente, que es 8,5 dividido para 2. Entonces voy a sacar el área de la base. Esto es igual, multiplico en la calculadora 60 por 8,5 dividido para 2. 255 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, ya tengo el área lateral, ya tengo el área de la base, entonces puedo sacar el área total. Porque el área total en realidad es, ponga, área total es la sumatoria del área de la base, que es 679,5, más el área de la base, que es 225. Entonces el área total va a ser igual a
Hago esto en la calculadora. Hagan, por favor. Profe, ya. 179,5 más 225. ¿Cuánto salió? Metí mi acá. 904,5, nada. Centímetros cuadrados. Sí, yo tengo hasta las 11 con ustedes. Entonces sí tengo todavía tiempo. Profe, Profe, no pero es ya tenemos Entonces, ese es... el deber del ejercicio número 18 ¿Cuál es el ejercicio número 18? de la página Déjeme ver. 71, verifica el poliedro. Esperen un segundo para ver cuál es. Es de este está aquí. Ya, 171. ¿Cuál es? ¿La 18, dijo? Verifica si el poliedro formado por un... Ese no les mandé. Nos mandó, dice. Ese no está como debe. Sí está. Sí está, profe. Profe, apúrese, Déjenme tenemos ver. sociales en media hora. Verá, Sí, sí. están la 12, la 13, la 14, la 15, la 18, la 29, 31, Ahí 36 dice la y 37 de la 28, página dice, no la 18. 170. Es la La 28, no es la 18. No, la En el 28 deber tómenle. está 18. Dice Póngale la 18. 28, ¿ya? Ay, Ya. Ahí se me ha ido mal, es 28, ¿sí? Entonces, así es como nosotros resolvemos esto. Y por último, dice calcular el volumen de la pirámide de Giza. Esa es una de las 3 pirámides que existen en Egipto, ¿ya? Una de ellas es denominada la pirámide de Giza. Si tiene una longitud de 230 metros, a esto me refiero con longitud, uno de los lados de la pirámide, esto es 230 metros. Y siempre ellos tienen una medida, para darles unos datos curiosos de las pirámides, son de bases cuadradas, ¿ya? Entonces, y una altura de 138, quiero decir que está medida desde el centro o desde el vértice hasta el centro del ejercicio, ¿ya? O de la base, perdón. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la base de una pirámide, dígame. Este ejercicio es parecido al 36 del deber. Sí, ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en consideración? Déjenme ver, 36. Sí, ajá, es parecido. Ahora, miren, el volumen es 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, le voy a hacer eso yo también. ¿Dónde está mi ejercicio? Acá está. Entonces, el volumen, le voy a copiar, el volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Ya tenemos la altura, que es de 138 metros. Pero no tenemos el área de la base, pero nosotros sabemos que como es una base cuadrada, Listen, tenemos entonces sociales. el área de la base, Por porque si favor, yo tengo listen. clases hasta Nuestros las 11 y hermanos también 5. tienen clase. A mí me dijeron Sí, que tengo que Liz. utilizar mis 2 horas, ¿ya? Ahora, solo hagamos esto ya. El área de la base es de un cuadrado, entonces, como saben, siempre se le multiplica 230 por 230, ¿sí? Entonces, el área de la base, ya solo termina en este caso, el área de la base es igual a, le multiplico 230 por 230, me sale 52.900, ¿ya? 52.900. Ahora, esto le multiplico por la altura y le divido para 3 y ya voy a tener lo que es el volumen de la pirámide de Giza como datos reales para que ustedes sepan de cuánta arena está construida esto. 1/3 multiplicado por 52.900 y le multiplico por la altura que sería 138 metros. En realidad es 138,6, pero le puse en datos como tales. A eso le voy a multiplicar ya. Entonces eso hagan 1 dividido para 3 multiplicado por, o bueno, entre paréntesis, 1 dividido para 3 multiplicado por 52.900 por 138. 2.433.400 centímetros, o bueno, metros cúbicos. De eso está construido las
pirámides bueno, la pirámide de Giza, porque no todas tienen la misma altura ni los mismos datos, ¿ya?